Gracias a Dios, amados hermanos, ha sido una semana en victoria. El Señor ha sido tan bueno con esta parte de su cuerpo que nos da el privilegio de servirlo fuera del radio de acción de la sede principal. Hace unas semanas atrás, no sé si predicó, la pastora cerró un servicio y se conmovió mucho porque una de las cosas que ella le gusta, pues yo la conozco ya desde casi 24 años, que ella, o sea, esta es una congregación que está orientada a servir al Señor. Y servir al Señor normalmente a veces no solamente es acá en el radio de acción de la Iglesia Cristiana Camacho, sino fuera de nuestra sede principal. O sea, son las obras misioneras. Y ya se conmovió mucho cuando cerró un servicio, no sé si predicó la pastora, pero dice, unas cosas que le dolió más es que estemos encerrados mucho tiempo, ¿no? Y después casi de 3 años y pico, el Señor permitió esta semana que estamos cerrando hoy día, el domingo pasado, salir, ¿no? Reiniciar los viajes misioneros. Porque en verdad, qué bueno es servir al Señor, la verdad, es una cosa que no se puede muchas veces describir con palabras, además que el tiempo nos gana y quería ser breve para hacer esta introducción, pero me encargó la pastora que lidere este reinicio de los viajes misioneros a la iglesia. Y ya yo, viejito, también recordé que hace un tiempo atrás la pastora me dijo, ya cuando vas a llegar a tus años ya no va a depender de ti, sino te van a llevar, mejor, ¿no? Y fue así lo que se cumplió, como el Señor le decía a Pedro, ¿no? Que ya llegará un momento que tú no vas a ir por tu propia cuenta, sino te van a llevar. Y fue bueno, la verdad es un privilegio y merecido que participé en esta obra misionera. Es verdad que hay tanta necesidad. Si hay necesidad en donde estamos cerca, no tienen idea la necesidad que hay en pueblos recónditos, ¿no? La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo 24:13, dice que el Evangelio tiene que ser predicado, dice, en el último rincón de la tierra y ahí será el fin, ¿no? Y ahora que hemos estado todos los miembros de este encargo, hemos visto la gran necesidad porque hemos visto almas sedientas de las cosas del Señor. Bien, yo creo que con ese preámbulo, gracias al Señor por todos los hermanos, hermanas, jovencitos que me acompañaron y fueron como embajadores de la ICC a Huancaya y a Viti, que son distritos de la provincia de Yauyos y del departamento de Lima. Fue precioso. Bien, ahora voy a hablar, compartirle, el Señor puso en mi corazón que le diga, y me seréis testigos, ¿no? Y en verdad, en el Antiguo Testamento, todo empezó esto en Génesis, en el principio, porque Adán y Eva recibieron un encargo de ser misioneros, por decirlo así. Podéis vivir una orden expresa de ir y dice multiplicar y someter toda la creación, porque previamente Dios hizo todo bello y hermoso. Y ahora que hemos estado en Huancaya, en Vitis, y es verdad, es increíble la naturaleza, cómo Dios ha creado todas esas cosas tan lindas que la gente hace hacen como ídolo el agua, porque eso viven, ¿no? Pero bueno, en Deuteronomio 10, versículo 20-22 dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Acá nos dice que el Señor nos llamó con un solo propósito, ¿de qué? De servirlo. Servirlo. Por eso que nosotros cuando venimos a sus pies, en la medida que vamos creciendo, sentimos un vivo deseo en nuestro corazón de servirlo, ¿no? Y servirlo porque, en verdad, los registros históricos, lo que está registrado en su palabra, él sacó solamente un hombre, un matrimonio, y de un matrimonio hizo una nación. Ojo, de una familia, inclusive estéril, porque Abraham y Sarai eran estériles. De ese matrimonio estéril, Dios hizo una nación. Con 70 bajaron a Egipto y sacó como 3 millones y fundó lo que ya se llama hoy día Israel. Estas dos porciones que están en la Biblia nos hablan de que Dios nos escogió, ¿no?
Dios nos ha llamado, nos escogió no solamente, bueno, sino para servirle. Y nos ha mostrado todo lo que ha hecho, esa forma tan grande con la cual se ha manifestado su pueblo y ellos han sido, por eso lo dice, ustedes son testigos, ¿cómo los saqué? Hice, mira las 10 plagas, mira, abrí el mar rojo, los mantení por 40 años en el desierto, ustedes no tenían nada que hacer porque yo todos los días les daba agua y les daba el maná, ¿no? Y ojo, por si acaso, nunca se envejecieron sus vestidos, ni sus sandalias se gastaron, sino que nunca se enfermaron. Ni la serpiente ni los escorpiones le hicieron nada. Y esa promesa a los obedientes, porque ojo, todos sabemos que de los mayores de 20 años para arriba que salieron, solamente 2 entraron. ¿Por qué? Por la rebeldía, la desobediencia. Cuando nosotros comenzamos a contender con el Señor, ojo que el Señor comienza a separarnos y comienza a hacer su obra con los que disponen su corazón para servirlo. Y eso es lo que hizo el Señor. Y por eso le dice, ustedes son testigos. Y eso es lo que van a contar cuando yo los diga a posesionar en la tierra de Canaán. Bueno, en esa época Canaán ahora es Israel, ¿no? Bien, y acá podemos ver que eso se cumplió y después viene una situación. En el libro de Éxodo, vamos a leer brevemente en el capítulo 3, versículos 9 a 10, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso pasó con ellos. Cuando murió José, que era el primer ministro por cerca de, casi 80 años, José, ¿no?, el primogénito de Jacob en lo espiritual, fue primer ministro de la nación más poderosa del mundo. Cuando murió José, los egipcios se olvidaron, entró otro faraón y los hicieron esclavos como por 400 años, ¿no? Y, ojo, es algo parecido, ¿no?, lo que nos ha sucedido a nosotros. Por eso decía que cuando nosotros comenzamos a ser testigos de Él, es que nosotros no vivíamos antes como esclavos de nuestros delitos y pecados, ¿o no? Y llegó un momento que subió ese clamor y el Señor nos rescató. Esta porción de la palabra refleja en el Antiguo Testamento que el clamor de ellos subió y de tal forma de que envió a un siervo fiel que lo escogió, que lo hizo crecer primero como 40 años para ser faraón o rey, y después 40 años lo hizo vivir en el desierto. Para todo el copete que tenía Moisés lo tiró abajo, hasta lo puso 40 años que le bajó todo el orgullo, y después, habiendo terminado la obra en Moisés, le dijo que regrese para sus últimos 40 años de vida para sacar a su pueblo que estaba en esclavitud, ¿no? Y ahora hay una porción, se dan cuenta, ya ahí sube el clamor, y hoy día, si hacemos una semejanza con lo que hemos ido a este viaje misionero, hemos visto con mucha claridad y objetividad la gran necesidad de gente. Como también hay gente que, ojo, que no quiere las cosas de Dios, pero hay mucha gente sí que necesita. ¿Sabe cómo? No sé, ustedes cuando ven en las películas, en las redes, pasan a veces los nidos de los pajaritos, ¿no? Los pececillos, cuando están en su nido y han visto los polluelos como están con su piquito para arriba, ¿no? ¿Ven eso o no? Y viene la mamá y les da el gusanito, el granito. Decía mucha gente, cuando nosotros comparamos, hay mucha gente necesitada de la palabra de Dios. Y eso lo hemos visto. Bien, entonces, después ya, dando esto como preámbulo, después viene el llamado personal ya para cada uno. Y en el libro de Ezequiel, es el capítulo 33 que habla de los deberes de la atalaya, a qué estamos llamados a ser nosotros. Brevemente voy a leer unos cuantos versículos, porque dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Le dice a Ezequiel, el Señor, profeta. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío en el 8, ¿no?, de cierto morirás. Si tú no hablaras para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Acá ya es una encomienda personal, que le dice, tú tienes que decir, tú tienes que ser atalaya, porque, ojo, nosotros hoy día tenemos que ser coherentes, ¿no? Con lo que predicamos y con lo que hacemos en nuestra vida diaria. Pero acá le está diciendo al profeta, por si acaso, hay tanta necesidad de hablarle a gente, porque hay gente, como dice en Hechos 17:30, hay una porción que dice, las cosas que muchas veces que se cometen
por ignorancia, por desconocimiento de Dios, Dios dice en su palabra que lo pasa por alto, porque tú eras ignorante. Pero cuando ya te es anunciado el Evangelio, cuando te es anunciado las nuevas noticias de salvación, de liberación, ya no eres ignorante, pues ya estás informado. Entonces dice Dios, si tú hiciste las cosas en ignorancia por mucho tiempo, ojo, Dios dice, lo pasa por alto, pero manda, Dios dice que todos los hombres se arrepientan. Porque Dios es un Dios de amor, misericordioso, pero también es un Dios justo, ¿no? Y acá dos versículos adicionales, que es del 14 al 16, dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro de Zaqueo, ¿no? En el Nuevo Testamento hay una historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Era el jefe de los publicanos de Jericó. Él era un empleado del Imperio Romano, pero se le fue la mano, pues se le pasó de la mano y comenzó a cobrar más de lo que merecía. O sea, era un recaudador de impuestos. ¿Qué pasó? Dios no le mandó un rayo y lo quemó a Zaqueo, porque Dios es misericordioso, le dijo, oye, pequeñito, baja de acá, ¿no? Hoy día voy a cenar, voy a almorzar en tu casa, o no sé si es cenar o almorzar, no, hoy día voy a comer en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Bajó, se fue a su casa, hizo un banquete, ¿y qué hizo? Ya todos sabemos la historia, tiene una confrontación con el Señor y Zaqueo comenzó a devolver y dice, no voy a devolver más. Entonces, ¿qué hizo? Y la gente le critica, Jesús se mete con un pecador, con un impío, este es un tipo que nos ha cobrado más de lo que... Y le dijo, no, también es hijo de Abraham, se necesita misericordia, ¿no? Nos hace recordar más o menos este pasaje porque es algo parecido. Bien, esto es todo lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? O sea, que la gran comisión, el ser testigos, no solamente desde ahora, sino desde la antigüedad. En el Nuevo Testamento, ya, ahora vamos a entrar a la parte final, Jesús ya le dice específicamente en los 4 evangelios, le dice, ¿sabe qué? Van a hacer esto. Mira lo que dice Mateo 28, 16, 20, porque eso es antes que él muera y después resucite. Dice, Mateo 28, 16, 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto, en esa parte de la porción de la palabra de Dios en el Evangelio, se llama la Gran Comisión. En otro Evangelio, en el Evangelio de Marcos, ya viene el comisionamiento, o sea, el encargo ya más detallado que Jesús le dice, bueno, según lo que entiende el evangelista Marcos, dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Dice, Marcos 16, del 14 al 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 47 al 48, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ¿quién más que los discípulos, los apóstoles? No, porque en esa época eran discípulos, no eran todavía apóstoles. Habían estado cerca de Jesús prácticamente 3 años de su ministerio en la tierra. Y les habían visto. Jesús se acercaba, tocaba, hablaba y la gente se sanaba. Los cojos, los ciegos, los leprosos, la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo. Bueno, tantos milagros que hizo. Dice el Evangelio de Juan que faltaría papel en la tierra para poder señalar, escribir, registrar todos los milagros y hechos poderosos que hizo Jesús.
Y él le dijo ahí, bueno, está en el Evangelio de Juan, y dice, ustedes van a hacer muchas cosas más que lo que están viendo, ¿no? Pero es necesario que en algún momento ustedes van a recibir poder porque yo les voy a enviar el Consolador. Se entristecían porque hasta ese momento eran hombres racionales, porque nosotros los hombres somos racionales. Y ese es uno de los problemas de todas las iglesias. Las iglesias están llenas de mujeres, pero pocos hombres, porque los hombres quieren ver para creer. Y esto es totalmente invertido. Primero hay que creer para ver, porque es una cosa de fe. Y por eso es el problema, perdonen la expresión, es la desgracia de los hombres. Más adelante lo vamos a ver por qué. Porque normalmente esto es una cosa de fe. Y mira, y acá el ejemplo, nosotros no somos diferentes a los apóstoles, no creyeron, ¿no? Pero después Jesús le pega una zamaqueada, como dice, una pequeña vibración en todo su ser hasta que comienza a entender, ¿no? Y dice, vosotros están viendo toda esta cosa que dice y así ustedes van a hacer muchas más cosas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 18, dice, de cierto te digo, ya ese es el llamado personal. ¿Se acuerdan de en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, el deber de la atalaya? Acá ya viene una cosa personal y ese es un llamado. Acá le dice a Pedro, pero el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, hoy Martín, Álvaro, Ernesto, que después de años nos visita, no me olvido tu nombre, Ernesto, ¿eh? Gustavo, Abraham y tantos hombres. Mira, por si acaso, a ustedes es el llamado. Dice acá, esta es la historia de Pedro, en la parte final. De cierto te digo, o sea, le está diciendo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y eso es una verdad. Le digo, yo ya estoy por jubilarme en lo secular, ¿no? Pero cuando uno recibe el llamado, yo hice un voto. O sea, la pastora Juanita debe recordar cuando estuvimos en el mar de Galilea, nos llevaron en la lancha, un paseo turístico ahí en la lancha, parecido al botecito allá en Huancaya, y la pastora, entramos a una lancha eran judíos mesiánicos, y estaban alabando al Señor en inglés, en hebreo, y creo que nosotros añadimos algunas alabanzas en español, y la pastora me dice, Luchito, tú como el hermano mayor, haz un voto delante del Señor y echa la red, ¿no? Entonces, este es un llamado totalmente personal. O sea, este evangelio ya ponte tu nombre. Rafael, César, Yense, no sé. Porque vamos a ir caminando y vamos a envejecer, ¿no? Y ya llegó un momento que no tenemos fuerza. Yo me acuerdo este mandato, cuando participábamos en la despedida de la partida de nuestro hermano Manuel Moya, me llamó a un costado la pastora y me dijo, Luchito, te tienes que preparar más y cuando seas viejo ya no vas a depender de ti, va a depender de otros que irás a cualquier sitio. Entonces, cuando yo recibí este llamado para ir a Huancaya, la pastora Luchito, ¿puedes ir? Oye, y es un pacto, o sea, servir al Señor. Cualquiera sea la situación en ese momento, y Dios es el que sabe, porque en realidad ha visto cómo designa el Señor, ¿no? Desde el principio, ya, amén. Y bueno, en un principio se fue una fecha y después se cambió, y porque Dios es el que maneja los tiempos, no depende de nosotros. Y es así más o menos como es el llamado para cada uno de nosotros. Bien, en Hechos 1:8 dice, y de ahí viene el versículo central de este compartir, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dice dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá ya hay un mandato, esto ya es una orden de parte del Señor. Porque, ojo, la palabra en 1 Corintios 10:1 creo que está, la palabra dice, Pablo le decía a los corintios, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros con mi imitación jamás vamos a ser igual que Pablo ni con Cristo, porque, o sea, la marca que estuvo, yo no quisiera tener las marcas que estuvo Pablo, porque las firmas que tenía, la firma de Jesús en su cuerpo era cosas, eso lo pueden ver ustedes en 1 Corintios. Pero bueno, lo que le quiero decir es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser testigos. Primero, Jerusalén significa la casa, en la casa. El viernes pasado compartió acá en la reunión de varones Martín,
acerca de los 4 amigos que amaban a un paralítico y lo bajaron por el techo. Yo era un paralítico de eso, igualito que ese paralítico, porque Miriam, Yane, Mayra y Luis José me bajaron así para recibir ese toque del Señor, porque me predicaron, y como consecuencia de esa predicación yo estoy parado día delante de usted y siendo testigo de ese milagro del Señor, ¿no? Y así es como que Dios nos dice primero en la casa, después en Judea, que es nuestra familia, porque los primeros que reciben, se puede decir, tú sabes que en electricidad se llama la inducción, ¿no? Cuando un elemento magnético está cerca a otro que tiene un poco de carga magnética, ¡pum, pum!, se induce. Y es en la casa donde tenemos que generar esa inducción para que la familia entera venga a los pies del Señor. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, o sea, siendo testigos. Judea, ya la familia, por quién no se junta con los hermanos, los cuñados, los tíos, los primos, y ahí verán ellos la diferencia y será predicado con mucha sabiduría a las familias. Samaria ya es el trabajo, ya donde ya nos desenvolvemos cada uno de nosotros, y bueno, y toda la tierra es cuando ya nos manda a todos lados, ¿no? Muchos de nosotros, Gustavo viaja continuamente a Buenos Aires, a Estados Unidos, y bueno, todos los que viajan llevarán el mensaje, o sea, serán testigos de lo que Dios está haciendo en su vida. Y no solamente agarrar la Biblia, sino con su testimonio, que es lo que impacta más a la gente, ¿no? En Hechos 2, y acá vos decía, cuando estaba compartiendo con unos jóvenes en este viaje misionero, le digo, no necesitamos sacar copias de nada para hacer un programa de misiones, porque en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, está todo el programa minuciosamente cómo se organiza un viaje misionero. Es increíble. Hasta la estrategia. Ahora lo vamos a ver brevemente. Dios da una estrategia increíble cómo el viaje misionero tiene que tener éxito en la encomienda, en el programa que se desarrolla. Mira lo que dice acá, Hechos 2, del 36 al 42. Sepa pues, ciertísimamente, esto viene a ser la primera prédica de Pedro. Pedro, todos sabemos que era un pescador del vulgo, como decía la gente de Jerusalén. Era un hombre insignificante porque era, ¿cómo estaría? Porque dice, cuando se presentó, no, se parece, ¿no? Pero Pedro, ya lleno del poder de la promesa de Dios, porque Dios jamás nos va a enviar a un sitio si es que no nos ha equipado previamente. ¿Sí o no? Ojo, ceja y pestaña. Estos jovencitos que fueron hoy día a las misiones, ¿cuántos meses, Gaby, se han preparado? A ver, cuéntame. 3 meses. O sea, la visión que tuvo la pastora no es hace 2 semanas. Si los jovencitos se prepararon 3 meses, es porque la visión estaba 4 meses atrás, en oración, porque Dios todas las cosas lo hace en comunión íntima con sus hijos. La comunión íntima con Jehová es ¿con quién? Con los que le temen y a ellos les revela, ¿qué cosa? Todo lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese contexto, mira, Gaby, bueno, yo en cierta forma soy copartícipe del liderazgo de jóvenes, porque la anciana Mónica Rich es la líder de jóvenes ahora, de lo que sucede, y los jovencitos acá preparándose. Es increíble, porque jamás Dios va a enviar a una misión si es que no te ha equipado primero. Por eso yo siempre digo en mis oraciones, yo no puedo ministrar una cosa que no he sido previamente ministrada. No puedo dar una cosa que no tengo. Tengo que tenerlo primero. Y esa es la preparación. Y acá dice Dios. Por eso que su palabra no se le escapa ni un detalle. Por eso dice la Biblia que no hay que añadir ni quitar nada de la Biblia porque todo está ahí. ¿Quieres ser el mejor profesional en tu campo? Acá está el manual de vida. ¿Quieres destacar en tal cosa? Está acá en este manual. Porque no hay nada que añadirle ni quitarle, está todo. Y acá Pedro, su primer sermón, como dice la palabra, ¿cuántos vinieron a sus pies? Dice la palabra, vinieron como 3,000 personas. El primer discurso, el primer sermón. En la segunda parte, Hechos 4, 12, 13, 20, saltea un poquito para no extenderme, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como, sí. Acá resalta varones, qué lindo, ¿no? Porque la primera iglesia, la iglesia primitiva, por decirlo así, la primera iglesia cristiana, vinieron 5,000 varones.
¿Por qué es importante los varones? Porque cada varón es cabeza de familia. Vamos a poner un promedio de cada casa con 4 miembros, son 20.000 miembros que se añaden a la primera iglesia cristiana. Así. Y sucesivamente dice, ¿y qué decían? ¿Qué predicaba? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído, hemos visto y oído. Amados hermanos, la presencia de Jesús en tu vida, si bien es cierto, hoy día no estamos físicamente con Él, pero nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su Espíritu Santo. Si tú es una comunión íntima con Él, si tú ya, cuando le decía a los hermanos, les predicaba a los jóvenes en los entretiempos que teníamos, la palabra tenemos que meterla al corazón, porque ese es el nuevo pacto. Nadie más enseñará, ni el pequeño ni el mayor. Todos tendrán, ¿qué cosa dice? Escrito en sus corazones la palabra de Dios. Por eso es que no se puede dar lo que no tienes. Si no tienes, no vas a predicar, no vas a tener. Mira lo que es Pedro. Pedro, ¿qué dijo? Se esperó. O sea, el día de Pentecostés estuvieron cerrados, ¿cuántos? Como 50 días. Estuvieron ahí cerrados esperando, ¿qué cosa? La manifestación de la promesa de Jesús que tenía que venir el Consolador. La llenura del Espíritu Santo con fuego. Y ahí arrancó Pedro. ¿Quién lo paraba? Siendo del vulgo, no había instituto bíblico, ahí no había estado en ningún lado, universidad, de repente eran analfabetos, no sabemos. Pero dice, uy, este es de Galilea, y mira, ¿qué tal? ¿De dónde saca todo? ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Señor que ya está acá, el corazón. Y de eso hablamos, de eso somos testigos, de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Yo clamo, a veces lloro, a veces cuando estoy solo manejando en mi carro, le digo, Señor, hay momentos que me gana de renunciar a todo para internarme. Pero después, como han visto la ranita, ¿no? Pero me acuerdo que tengo deuda, no, por el Señor todavía no. Digo, no, tengo que pagar deuda, para que no me digan, sinvergüenza se fue sin pagar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me acuerdo y tengo que seguir trabajando, tengo que seguir viajando a las minas, tengo que ir allá, por allá, entonces me acuerdo, como la ranita. Pero bien, amados hermanos, pero porque Dios dice en su palabra, ojo, y no lo digo por una emoción, sino una cosa coloquial, lo digo porque en verdad, amados hermanos, al que se le da mucho, mucho se va a demandar. Yo tiemblo eso, pues el Señor me revela, me da sueño, me anuncia las cosas que va a pasar. Y a veces me da miedo, Señor, sí, tu juicio va a venir por mi casa, Señor. Pero ten misericordia, entonces dame la oportunidad. ¿Dónde tengo que servir? Acá, allá y donde vaya. Y ahora vamos a ver cómo hacen las estrategias, Señor. Seguimos en el Hechos 5 con las señales y maravillas. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué le decía Jesús? Ustedes cuando están con el Consolador, cuando están llenos del Espíritu Santo, mucho más de lo que yo hice van a hacer ustedes. Y es una verdad. Hoy día si hacemos una proyección demográfica del año, después de hace 2000 años atrás, o sea, el número de creyentes es mucho mayor. Si la población del mundo tiene, por decir, 7.000 millones de habitantes, que es aproximadamente lo que tiene hoy día, a la fecha, 10%, ¿de qué estamos hablando? De 700 millones de creyentes genuinos. Porque la Biblia habla en Apocalipsis habla de un número bien grande, ¿o no, pastora? Pues habla de millones. En todas las lenguas, en todos los idiomas, en todas las tribus. ¿Han visto cuando pasan esos cortitos de la gente del África? Que no tienen como nosotros tenemos instrumentos musicales con su tamborcito ahí hechos de cuero, sus latitas, y los morenitos ahí danzando, alabando. No sabemos, pero ahí está.
Entonces, eso es lo que comienza a pasar, y eso es lo que el Señor nos muestra. Dice, y después dice, ya pasaron Jerusalén, ahora tienen que salir. ¿Cómo nos sacó el Señor de Jerusalén? ¿Cómo saca a veces cómo nos saca de nuestra comodidad? Mataron a Esteban, lo mataron a Esteban. Y todos salgan de acá, no quieren morir, van a morir como ustedes, no, tienen que salir. Y acá está, en Hechos 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Acá voy a hacer un paréntesis. A ver, Gabriela, la gente de Vitis estaba en gozo, ¿no? Era increíble. Unas personas con sus como se dice en la sierra, la manta, su pañolón, con sus polleritas, felices de la vida. La liclia. No, pero ahí tenía pañolón, pastora, porque el frío no tienes idea. Pero el amor, la alegría, nos abrazamos, nos besamos. Porque hay gozo cuando llega la palabra. Por eso la palabra dice, estad en todo tiempo gozosos. Lleno de ese gozo, porque solamente Él produce ese gozo. El resto es tristeza. Y siempre nos recuerda, el pecado produce tristeza. Pero cuando la gente le... ¿Por qué? Porque después de tiempo habían escuchado una palabra de aliento. Dice, no, sí, Señor, es verdad. Yo me fui temprano a Vitis el domingo porque me concedieron el privilegio de predicar y llegó una hermanita, porque siempre hay uno que llega temprano, un Álvaro Higuera que siempre llega temprano, ¿no? Estaba una hermanita ahí y me comenzó a contar, ay hermanito, hace tiempo hemos estado orando para que vengan personas, hermanos, que nos alienten, nos prediquen. Y comienza a contar su testimonio, que el otro día en mi casa me pasó una cosa, por eso que estoy acá en primer lugar, porque mi ternerita se me cayó como de 80 metros y yo pensaba que la única ternerita que tenía estaba muriendo. Se puso a los pies de su ternerita a clamarle a Dios y Dios revivió a su ternerita y salió glorificando el nombre de Dios y le dio alegría. Contó en su casa, todos los vecinos admiraban porque nadie, o sea, claro, se cae a 80 metros un animal, se muere, ¿no? Bien, entonces eso es lo que causa, dice, había gran gozo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así, nuevamente dice que había gran gozo en aquella ciudad. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Y cada vez que vamos a estos viajes, y ojo, por eso que yo siempre, no es que estoy en contra de clamar que ya Señor venga, pero cuántas vidas. ¿Se acuerdan del tipo de la moto? De Isaías y de Alejandrina. Los chicos decidieron hacer una alabanza en la Plaza de Armas. Pastora, perdóname si me pasa un poco más de tiempo. Estábamos alabando y los niñitos venían y venía un tipo con una moto y yo lo vi porque yo estaba acá como estaba cuando no ministraba, estaba de seguridad, venía la moto y se paró abruptamente y el hombre, una gesticulación en su rostro increíble y así estaban en la moto. Y llegó un momento que se bajaron de la moto y se unieron al grupo que estaba alabando y yo también somos cristianos. Y el hombre lloró, porque nunca se imaginó, había ido a dejar sus animalitos por las alturas. Y venía y se unió al grupo. Un gozo increíble que vivió ese hombre. Después lo voy a contar detalles. Y ahora, acá viene después en Hechos 13, 1-3, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Y en el versículo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Tú sabes que cada vez que emprendemos un viaje misionero, la pastora nos encomienda, nos pone las manos y nos vamos. Porque no nos olvidemos, por eso estamos agradecidos, porque, o sea, la Grey, ustedes, los que se quedan, nos respaldan, nos cubren con oración. Y eso es importante, ¿no? Y bueno,
Eso es el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero, en Hechos 15:36. Después, algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mira, Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo, hay que dar una repasadita para ver si hay crecimiento o no. Y eso es lo que hemos ofrecido a los hermanos de Huancaya y de Vitis, que vamos a volver, no sé cuándo, pero el Señor que muestre, ya le dije, leí el reporte a la pastora, cuando el Señor muestra que tenemos que regresar como reporte para ver si están creciendo o no. Ha sido fructífero, no fructífero, el viaje misionero. Ya está, acá está el informe. Después, Pablo en Atenas, Hechos 17. ¿Te das cuenta cómo es la gradiente? Salieron de Jerusalén, Samaria, ya a Judea, y ahorita ya están en Atenas, ya están en Grecia. Y así es como el encargo que el Señor nos da. Y a Pablo en Atenas, en Hechos 17, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Eso está en la Biblia. ¿Sabe que lo que significan los epicúreos y los estoicos? Los epicúreos es una filosofía porque Grecia es una tierra de filosofías, es la cuna de la filosofía. Los estoicos, ¿no se han encontrado con los estoicos que hay a cada rato acá cuando ustedes le predican? Ah, no, la vida es una sola, como en el mimo. Hay que gozarla, hermano. No, Dios nos ha bendecido. ¿Cómo vamos a desperdiciar las bendiciones de Dios? Nos ha dado esto para gozarnos. Estaba como Salomón, cuando era jovencito y estaba en todo su esplendor. Todo lo que me miraba, deseaba y me lo concedía. Porque dice, la definición semántica breve, dice, la meta máxima de esta filosofía de la vida es el placer de sus sentidos. Y los estoicos, que la felicidad implica vivir conforme a vuestra naturaleza racional. ¿Cuántos estoicos hay en las casas? Yo conozco muchas hermanas que sus maridos son unos estoicos. No, eso depende de uno. Yo era un estoico, por si acaso. No lo estoy jugando, ¿no? Yo era un estoico. Pues le decía a Miriam, ¿sabe qué? Está acá en el poder de la mente. Yo soy, ¿sabe? Eso se llama la clásica doble moral. ¿Sí o no? Por un lado, se creen hombres, o sea, que no tienen tacha, irreprensibles, pero en el fondo son, pues, ya bueno, no es necesario describirlo. Y estamos llenos de epicuros y estoicos, ¿o no? Hoy día estamos llenos, esta filosofía sigue vigente. Pero Pablo, mira la estrategia de Dios. Por eso que digo, cuando chicos, chicas, hermanos, la estrategia para la predicación fuera de su lugar está acá. ¿Qué dice? Pablo dice, vamos a seguir leyendo. Ya estamos por terminar. Entonces, Pablo, ¿qué le dicen acá? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros hijos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mira la estrategia de Pablo. Ahora les voy a hablar en lo que más le gusta. Una lisonjeada de primer nivel. Dice, ¿sabe qué? Ustedes son muy religiosos, ¿no? Pero, dice, acá, ¿qué es lo que dice? Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miren la estrategia bonita de Pablo. Los agarra por el mismo lugar donde tienen que agarrarlo, porque a la gente eso hay que hacer. Normalmente cuando se va a predicar, no de frente, no hay que agarrar la Biblia, sino buscar siempre una estrategia para entrar en comunión con ellos. Por eso el Señor nos manda que tenemos que prepararnos. O sea, hacer un reconocimiento del terreno, de qué se trata para poder, ¿cómo se llama? Por decirlo, mimetizarnos para la entrada. Y después, ¡pam!, le sueltas la granada, pues por decirlo así, ¿no? Revienta. ¿Y qué hace cuando llega la palabra de Dios? ¿Acaso vuelve vacía? No vuelve vacía, porque reventó. Ya la esquirla se le metió al corazón, ¿no? Esa es una enseñanza. Y después mira, ya estoy terminando, Hechos, ya Pablo está en Roma, ya se fue de Grecia
al otro lado, a la otra isla. Dice, en Hechos 28, 25 al 31, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ese tipo de gente nos vamos a encontrar, pero, o sea, cada rato. En Apocalipsis 9, creo que 30, no sé si ese versículo. A ver. No, es 9, 21. Dice la gente, aún viendo toda la desgracia que se va a venir, eso ya la pastora ha enseñado en Apocalipsis, los homicidas, dice los hechiceros, toda esa gente, hay 4 segmentos de gente que ni aún viendo la desgracia, todo eso, se van a arrepentir. Y eso tenemos también gente, que hoy día tenemos en el diario vivir, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Nos está hablando más o menos el Señor. Por eso dice, Dios dice, ahora ya ustedes no quieren escuchar, ahora me voy a los gentiles. Y dice, ¿sabes pues que a los gentiles se envía esta salvación de Dios? Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Y qué hizo Pablo? Comenzó a predicar a los gentiles. Y dice el 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de él, Señor Jesucristo, abiertamente, sin impedimento, porque los gentiles oían. Y es así como llega el evangelio a nosotros, pues después de unos miles de años pasa por Europa, hacia menor Europa, y después se da el salto. Bueno, ya no vamos a extenderme. Pero, ¿por qué estaremos predicando? ¿Por qué estaremos haciendo memoria de que, por qué la necesidad de ser testigos? Porque dice en la epístola de Pedro que el día del Señor vendrá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la misma misericordia del Señor. En 2 de Pedro 3 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por nada, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Por eso Dios está levantando estas congregaciones, así como la ICC, para que de acuerdo a la visión que le da nuevamente la pastora y el grupo de líderes, y los que sienten necesidad por algunos sitios, decirles, pastora, vamos. Y si el Señor confirma, se va, porque ya no es tiempo de quedarnos acá. Pero, ustedes saben, Gabriel le dijo, 3 meses se prepara. Así que hay que prepararnos, porque la encomienda no es para Lucho Jiménez, la pastora, no, es para todos. Y este sábado ustedes tienen una experiencia increíble en Huaral. Pues nosotros tenemos un campo de ejercicio misionero acá en la misión Huaral. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo, estamos terminando, que pasen por favor los músicos, los cantores. Dios está hoy día desafiándonos a todos nosotros. Ya sabemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos una gran lección donde el Señor ha precisado cómo tiene que ser el encomendarse para ser testigo del Señor en todo lugar. Dios nos ha dicho que primero será en la casa, después en los familiares, después en el trabajo, y después donde el Señor nos envía. Y en el Evangelio de Mateo 24, 14, ¿qué dice la palabra? Ya le dije hace un momento, que dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, ¿cómo podemos comprobar? Cuando enviamos una sonda, una exploración, y hoy día yo he visto con mis ojos y los jóvenes que han estado conmigo, los hermanos, es que hay una gran necesidad de seguir predicando el Evangelio, porque hay gente que aún no ha escuchado el Evangelio. Yo en este viaje, porque este pueblo Huancay es un lugar muy turístico, cada fin de semana hay 800 personas que dan solamente a disfrutar de las cataratas, de la laguna, de los paseitos bonitos, porque es son paisajes muy preciosos, ¿no? Y otra cosa, dice en el libro de Amós, en el capítulo
8, versículos 11 y al 3 dice, ciertamente dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las muchachas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Y uno, de repente, en el compartir después del servicio, los hermanos que han ido les van a contar directamente cómo hay sed y hambre de la palabra de Dios en muchos pueblos. Pueblos andinos, que estamos a 8 o 9 horas de Lima. Así que cuanto más, no solamente en Lima, sino no solamente de repente acá, sino nuestro alrededor de Lima, porque Lima tiene 13 millones de habitantes aproximadamente. Así que, amados hermanos, creo que el Señor es tan bueno. Y ahora dirán, ahora tengo que ser también sincero y objetivo, las personas mayores ya no pueden hacer este viaje misionero, porque hay lugares como este caso, o sea, 3.600, 3.700, no es cosa fácil. Dos mañanas, porque a mí me gusta bañarme, tuve que bañarme con agua helada, no tienen idea, tuve que clamar para que no me dé una neumonía. Pero, amados hermanos, son cosas difíciles. Entonces, ¿cómo pueden participar el resto de hermanos que de repente no? Entonces, las finanzas. Ojo, tú puedes participar de ser misionero si tienes en tu corazón. ¿Sabes por qué les digo, hermano? La gran mayoría de jovencitos han puesto más de 500 soles para autofinanciarse este viaje misionero. Nuestra congregación en los mejores tiempos tenía cerca de 400 a 500 miembros. Nos pasó ahora aproximadamente. Pero no se olviden, y con esto voy a cerrar, hay miembros activos y hay miembros pasivos. Dios jamás va a usar a un miembro pasivo. Tú tienes que pasar de este lado al otro lado para que participes, porque si no, Dios te va a demandar. Eso lo dice la Biblia, yo no lo digo, está ahí, escrito. Porque, en verdad, yo he visto a los jovencitos, a veces no estamos en la mejor época, pero para la obra del Señor, amados hermanos, sí tiene que haber. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Amén? Así que vamos a cantar este cántico, que dice, yo puse este cántico porque hay momentos que nos falta fuerzas, hay momentos que ya queremos tirar la toalla. A mí, yo soy serrano, pero resulta de que cuando tú no estás continuamente, porque ya soy más costeño que serrano, pero yo, Señor, ¿cómo lo hago? Sobre todo cuando estaba en el momento más difícil, bañándome con creo que 4 grados centígrados, y yo dije, acá me reviento, Señor. Clamé y Dios me envió al instante una fortaleza que me permitió resistir. Y dije, Señor, porque yo fui uno de los primeros que fui con un grupo de hermanos, y gracias a Dios el Señor nos respaldó. Y para la gloria de Él, creo que cumplimos. Hubiera querido al 100%, pero el Señor sabía de qué se trataba. Así que vamos a ponernos de pie y decirle, Señor, hoy día quiero levantar mis manos, aunque no tenga fuerzas. De repente este mensaje me llegó, no sé, pero lo único que te pido es que cuando levanto mis manos a ti, con toda sinceridad, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, dice, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Así que yo no voy a hacer un llamado, de repente la pastora, pero hermanos, cada uno en su sitio, el reino de Dios se tiene que extender, porque dice las cosas tienen un propósito en esta vida. Si buscamos su reino y su justicia, el resto de cosas van a venir por añadidura. Amén. Que Dios los bendiga.